¿Qué tal? Nosotros somos Emilio Sánchez y Jaciel Vela y esta es nuestra presentación del proyecto 1 para la clase de Teoría Electromagnética, semestre 2025-1. Primero, como objetivo planteamos el diseñar, simular y validar experimentalmente una antena con configuración dipolo para televisión digital. Esto con el fin de comprender los principios de la teoría electromagnética, sus conceptos básicos y las ecuaciones de Maxwell y cómo se implementan en el diseño de antenas. Por último, también buscamos adquirir experiencia en el uso de software de simulación de antenas, llamado 4NEC2. Como introducción, tenemos que la teoría electromagnética es un pilar fundamental de la física moderna y describe la interacción entre campos eléctricos y magnéticos. Estos campos, intrínsecamente vinculados, son la base de una amplia gama de fenómenos naturales y tecnológicos, que describen desde las fuerzas que mantienen unidos a los átomos hasta la transmisión inalámbrica de información. En el corazón de esta teoría se encuentran las ecuaciones de Maxwell, un conjunto de 4 ecuaciones que relacionan los campos eléctricos y magnéticos con sus fuentes, las cargas eléctricas y las corrientes eléctricas. A continuación se muestran igualmente estas 4 ecuaciones en su forma integral, diferencial y fasorial respectivamente. Como bien se mencionó, estas ecuaciones describen los campos eléctricos y magnéticos, cómo se generan y cómo se comportan en el espacio. Para empezar, se tienen la ley de Gauss, que para el campo eléctrico se tienen las siguientes expresiones, y estas relacionan la distribución de carga eléctrica con el campo eléctrico que produce. En pocas palabras, indica que las cargas eléctricas son la fuente de los campos eléctricos. Para el campo magnético se tiene algo similar, y establece que no existen monopolos magnéticos, es decir, que las cargas magnéticas aisladas no pueden darse. En este caso, las líneas de campo magnético siempre forman circuitos cerrados. Por otro lado, se tiene la ley de Faraday. Esta describe cómo el campo magnético variable en el tiempo induce un campo eléctrico. Esta ley es la base del funcionamiento de los generadores eléctricos. La ley de Ampère-Maxwell, por otra parte, relaciona la circulación de un campo magnético alrededor de una curva cerrada con la corriente eléctrica que atraviesa la superficie encerrada por esa curva. Maxwell añadió un término a esta ley para explicar la generación de campos magnéticos por campos eléctricos variables en el tiempo. Es similar a la ley anterior, la ley de Faraday, simplemente que mientras que una describe cómo se puede crear un campo eléctrico a través de un campo magnético variable, el otro describe cómo se crea un campo magnético a través del flujo de corriente. Y dentro de estas ecuaciones podemos notar 4 constantes importantes. La de la permitividad, que determina la capacidad de un material de almacenar energía eléctrica en un campo eléctrico y que es clave en materiales dieléctricos. La permeabilidad, que indica la capacidad de un material de magnetizarse en presencia de un campo magnético y es fundamental en materiales ferromagnéticos. La conductividad, que mide la facilidad con la que un material conduce la corriente eléctrica, siendo una característica de los materiales conductores. Y la impedancia, que representa la oposición total, que es combinación de resistencia y reactancia, que ofrece un circuito y al paso de corriente alterna. Este influye directamente en la eficiencia de transferencia de energía en una antena. En el caso de nuestro interés, que es el desarrollo de una antena, podemos notar que estas ecuaciones toman gran importancia. Por ejemplo, en la antena dipolo, al estar separado tanto en un polo arriba como en un polo abajo, las cargas positivas se colocan en un extremo y las cargas negativas de otro, creando un campo eléctrico alrededor de esta antena. Este campo eléctrico, el cómo varía y cómo se distribuye la corriente para emitir ondas electromagnéticas, se puede describir a través de la ley de Gauss para el campo eléctrico. De igual forma, se tiene que la corriente a través de los brazos genera el campo magnético alrededor de los conductores. Y estos bucles cerrados no se originan ni se terminan en puntos específicos. Esto está descrito también por la ley de Gauss, pero para el campo magnético. Para el caso de la ley de Faraday, en una antena dipolo se genera un campo magnético oscilante a través de la corriente alterna que fluye en los elementos de la antena.
Y de la ley de Ampere-Maxwell podemos saber que en una antena dipolo, al momento de que la corriente alterna crea un campo magnético alrededor de los brazos de la antena, el campo eléctrico variable en el tiempo genera un campo magnético adicional, lo que permite que las ondas electromagnéticas se propaguen en el espacio. Todo esto provoca cierta radiación y esta es la que nos permite hacer el intercambio de información de una antena. Y bueno, para la parte del desarrollo, primero comenzamos estableciendo una frecuencia a la que diseñaríamos la antena. Aquí se muestra paso a paso también cómo fue este diseño y prototipado, o bueno, mejor dicho, simulación, empleando el software de 4NX2. Entonces, primero calculamos la dimensión de nuestra antena, considerando una frecuencia de 681.25 MHz. Y al ser una antena dipolo, calculamos que lambda debería ser de 0.44 metros. Es lo que se muestra en pantalla. Posteriormente, si lambda es de 0.44 metros, entonces cada polo del dipolo sería de 0.22 metros aproximadamente, es decir, 22 centímetros. Continuando con la parte de la simulación, acomodamos nuestro alambre añadido por medio de las coordenadas en los recuadros inferiores y los segmentos en 11 partes. Después asignamos una fuente de voltaje y colocamos el segmento medio, en este caso en el segmento 6. Luego corremos el programa con los siguientes datos. En estos datos podemos observar un barrido de frecuencias de 100 pasos, y el resultado de esto sería ahora sí la simulación para poder hacer el análisis tanto del ancho de banda como de el SWR. En este caso, pues notamos que a la frecuencia diseñada de 681 MHz se tiene un SWR de 2.44, el cual no es óptimo, lo cual es muy contrario a una frecuencia de 635 MHz, en donde se tiene un SWR óptimo de 1.41. Así que debemos ajustar la antena recortando la misma. Este recorte lo hicimos de forma que nuestra antena ahora no mediría cada polo de 0.22 metros, sino 0.205 metros, es decir, 20.5 centímetros. Con este recorte, esta optimización, logramos conseguir un SWR de 1.41 y un coeficiente de reflexión de menos 15.23 decibeles. El ancho de banda para esta configuración es de 715 MHz a 651 MHz, es decir, de 64 MHz. Para el caso de la impedancia tenemos de forma rectangular que la impedancia es igual a 70.34 menos 4.58 J ohmios, y de forma magnitud fase tenemos 70.49 cis menos 3.72 ohmios. En un análisis de área para el plano vertical tenemos que la siguiente directividad es donde la mayor potencia se obtiene a 90 y menos 90 grados. Ahí es donde tenemos la señal más fuerte, y para el plano horizontal no tenemos una mayor directividad hacia algún lado, entonces ahí es omnidireccional. Aquí podemos apreciar cómo fue el diseño ya de la antena física, siguiendo las características mencionadas. Cada polo de esta antena mide 20.5 centímetros, y a continuación podemos apreciar un video donde se muestra en funcionamiento y ya en su correcta operación esta antena. Esta es la antena que construimos. Es una antena con configuración dipolo. Ahí podemos ver perfectamente que está conectada a esta televisión digital. Y entonces procederemos a prender la tele.
para observar su funcionamiento. Padre de un menor de 6 años que apareció sin vida en Quilotepec, ¿se acuerda de este caso? Fue ingresado a un penal del Estado de México el pasado 9 de septiembre. Podemos incluso cambiar el canal. Sus alimentos perfectamente cocidos de la manera más rápida, gracias a los materiales usados para su fabricación: aluminio grado quirúrgico y recubrimiento de titanio. Y así queda demostrado que nuestra antena está funcionando correctamente para la frecuencia que la diseñamos.